Las ratas y ratones y las cucarachas son dos de las plagas más terribles que muchas personas tienen dentro de sus hogares. Y no podemos permitir que invadan el hogar y lo contaminen, porque son portadores de muchas enfermedades. Es por eso que el día de hoy les voy a enseñar dos métodos para eliminar tanto ratas y ratones como cucarachas y de una manera sumamente fácil. Y lo único que vamos a usar para hacer estos dos venenos caseros poderosísimos es mantequilla de maní, de esta que ya todos conocemos y que muchos tenemos en nuestra casa. Así que sin más, comencemos. Así es, familia, así que sean todos bienvenidos a un nuevo video. La verdad es que usted no puede acostumbrarse a que las ratas y ratones se paseen por su casa o a tener las cucarachas ahí cerquita también mordiendo todo, porque son las responsables de muchísimas enfermedades que son fácilmente transmitidas a los humanos, ya sea por las pulgas, ya sea por las heces, por la saliva, de muchísimas maneras. Es por eso que, como les decía, hoy vamos a usar únicamente mantequilla de maní y dos productos más para eliminar tanto cucarachas como ratas y ratones. Bueno, mis amigos y mis amigas, yo ya estoy listo por acá y aquí tengo el producto estrella, que es la mantequilla de maní. Hay una cosa que tienen en común las ratas y los ratones y además las cucarachas, y es que les encanta la mantequilla de maní. La verdad que a ellos les gustan muchas cosas, pero no sé si ustedes han visto que cada vez que alguien hace una trampa para atrapar ratones, por lo general lo que usa es maní. Entonces el maní es muy apetecido para las ratas y los ratones. Y además, como es dulce, también lo prefieren las cucarachas. Y además porque es suave y porque es delicioso. Así que en primer lugar vamos a hacer el veneno casero para eliminar las cucarachas. Y lo único que vamos a necesitar es una cucharadita de maní, así como esta que yo tengo por aquí. Es suficiente. Lo siguiente que vamos a usar para eliminar las cucarachas es el ácido bórico. Yo no he encontrado nada más que funcione tan bien para eliminar las cucarachas grandes o pequeñas como el ácido bórico. Y el ácido bórico se encuentra en muchas tienditas, en bodegas, incluso en farmacias. Yo estas por lo general las compro en la farmacia y vienen en diferentes presentaciones. Y además esto es barato. Yo lo compro en esta presentación, así en estos sobrecitos. Y lo que vamos a usar también es una cucharadita de ácido bórico. Así que se la voy a poner por acá. Recuerde que si todavía no está suscrito a este canal, lo invito a suscribirse, a darle me gusta a este video. Y además cuénteme si usted tiene problemas con cucarachas, con ratas, con ratones y qué ha estado haciendo para eliminarlos. Y otra cosa fundamental también es que comparta este video, porque compartir conocimiento, la verdad que es una maravilla. Así que vamos a poner también una cucharadita. Aquí prácticamente hay media cucharadita. Y voy a agregar la otra media cucharadita que está aquí, para formar una cucharadita de ácido bórico y una cucharadita de mantequilla de maní. Así de fácil. Así que quitamos esto de acá. Ahí me disculpan, mi gente, porque ando un poco afónico. Me ha agarrado una gripe que es tremenda. Y es que cuéntenme ustedes ahí en los comentarios lo que les voy a decir. Las gripes de ahora ya no son igual que las gripes de antes. La verdad que esas gripes lo doblan a uno. Lo que vamos a hacer es que vamos a revolver todo esto hasta que quede completamente revuelto y que quede homogéneo toda nuestra mezcla. Las cucarachas llegan atraídas por la mantequilla de maní y el ácido bórico las elimina. En poco tiempo va usted a ver que todas las cucarachas se van desapareciendo. Con estos venenos hay que ser constante, porque siempre van quedando huevecillos y van naciendo nuevas cucarachas, ya sea de las grandes o de las pequeñas. Un bocadillo delicioso con el cual van a caer todas las cucarachas.
¿Y de qué manera vamos a usar este veneno casero? Este ácido bórico lo puede usar de diferentes maneras. Una de ellas es que en pequeños recipientes, así como este que yo tengo acá, bueno, esta es una tapa de un botellón de agua y usted puede poner aquí pequeñas cantidades. Allí van a llegar las cucarachas a comerse este veneno. Y lo que hay que hacer con esto es irlo a poner dentro de los cajones, detrás de la estufa, detrás de la refrigeradora, ahí en la cocina donde usted sabe que andan las cucarachas. Así que hay que ponerlo en cajones y en esquinas, en lugares oscuros, retirados donde estén las cucarachas. Otra cosa que puede hacer es pequeñas bolitas, así como esta, y dejarlas ahí por donde andan las cucarachas. También se pueden pegar detrás de los muebles, como esto es bastante aguadito y lo permite, lo puede pegar en diferentes lugares ahí por donde anden las cucarachas. Y va a ver que son eliminadas todas las cucarachas muy fácilmente. Quiero decirles que el ácido bórico, hecho así con la mantequilla de maní, también funciona contra ratas y ratones. Lo único que, aunque a ellos les encanta la mantequilla de maní, el sabor del ácido bórico sí es algo desagradable para ellos, entonces no es que sea muy apetecido. Pero el ratón que come de esto también es envenenado. Así que yo ya estoy listo aquí con mis guantes para lo que vamos a hacer específicamente para ratas y ratones. Y como siempre vamos a poner una cucharada de mantequilla de maní, que esto también les encanta a los ratones. Y estoy usando guantes porque los ratones son especialistas en oler la presencia de humanos en un montón de cosas. Probablemente usted ha preparado un montón de venenos caseros y otras cosas o trampas, y usted ve que andan los ratones por ahí y no se acercan a comerse lo que usted ha hecho y no caen a las trampas, y eso es porque por lo general no usamos guantes. Lo mejor es usar guantes para todo lo que tengamos que preparar que sea para ratas y ratones. Y lo que yo tengo acá en esta oportunidad es bicarbonato de sodio. Así es, familia. Y voy a poner una cucharadita también de bicarbonato de sodio. Es muy parecido al ácido bórico, pero me parece que el bicarbonato de sodio es más blanquito y se mira como copitos de nieve. El ácido bórico es más como una harina un poco más espesa. Pero esta mezcla es especial también para eliminar ratas y ratones. Y lo que vamos a hacer es que de la misma manera la vamos a revolver muy bien para que se integre con la mantequilla de maní. Bueno, familia, así que ya lo tenemos listo por acá, y este veneno funciona muy bien contra las ratas y ratones porque al consumirlo y al consumir el bicarbonato de sodio, esto genera demasiados gases que las ratas y los ratones no pueden expulsar, y de esa manera es que esta plaga va siendo eliminada. De la misma manera que con las cucarachas hay que ser constante a la hora de usar estos venenos caseros, porque a diferencia de los venenos químicos que funcionan en el acto, estos se demoran un poco más. Pero si somos constantes, siempre van a funcionar. Y de la misma manera, usted puede llevar esto ahí por donde se pasean las ratas y los ratones y lo deja por allí. Usted puede hacer más dependiendo de la cantidad de ratas o ratones que quiera eliminar. Si ve que se lo comen, siga poniendo más de este veneno hasta que todas sean eliminadas. Aunque hay una cosa, que podemos eliminar ratas y ratones, pero si el lugar donde entran es un lugar donde tiene agujeros, donde las ratas entran y salen constantemente como Juan por su casa, entonces la verdad que va a ser muy difícil, porque van a estar viniendo nuevas ratas y nuevos ratones. Es por eso que lo mejor es eliminar todo rastro de comida de nuestros hogares, mantener todo limpio y tapar todas las grietas o todos los agujeros por donde se estén metiendo a nuestra casa. Y algo bien importante con estos dos venenos caseros que hemos hecho el día de hoy es que debe ponerlos únicamente en los lugares que frecuenten estas dos plagas y que sean lugares alejados de niños y de las mascotas.